Muy buenas tardes, esta es Carmen Enit Acevedo, estamos en Bonitas Radio. Este es el análisis periodístico de las 5 de la tarde, de lunes a jueves. Recuerde que después que terminemos esta transmisión en vivo, vamos a estar con esa plataforma de YouTube donde se va a reproducir este en vivo, que hoy va a tocar básicamente 3 temas. El primero, que acaba de salir, que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, dice que va a acudir a los tribunales para que Eleuterio Álamo, el ex gerente de la región educativa de San Juan, no pueda asumir el cargo porque entienden que es ilegal. La presentación de este planteamiento la hizo el senador de minoría, Juan Dalmau. Aparentemente todos están de acuerdo, y es que dicen que incluso Eleuterio Álamo no tiene los votos en el Senado de Puerto Rico para su nombramiento. Recuerden que la designación de Eleuterio Álamo la hace el gobernador Ricardo Rosselló y tiene que pasar por el consejo y consentimiento del Senado. Así es que si el Senado de Puerto Rico va a recurrir, como dice Juan Dalmau, si el presidente del Senado va a estar recurriendo como presidente del Senado, porque una de las informaciones que tenemos es que Tomás Rivera Chats no quiere a Eleuterio Álamo en esa posición y está aparentemente acogiendo el planteamiento de la minoría del Partido Independentista, está por verse. Pero parece que llueve y no escampa en el Departamento de Educación. Por un lado, sale Julia Kelleher de secretaria de Improntum, de ahora para ahorita. El 1 de abril renuncia después de una reunión con el gobernador, efectiva el martes 2. Pero increíblemente, desde el primer momento se establece que va a ir a Culebra como consultora de un proyecto que ella misma trajo a la atención de las comunidades y la comunidad escolar de Culebra. Nosotros conversamos ayer con el alcalde de Culebra, William Iván Solís. Tengo la grabación, pero voy a resumir porque voy a traer la grabación en algunas instancias porque tuvimos algunos problemas. El alcalde estaba bastante confuso al contestar nuestras preguntas y lo más interesante fue que por un lado él dice y admite, como tuvo información que traímos ayer en este mismo en vivo, de que esas reuniones con la comunidad de Culebra se dieron el 4 de marzo. El alcalde nos dijo que sí, se dieron hace 2 o 3 semanas. Pues coincide precisamente con lo que hemos planteado, de que esa información se trajo hacia las comunidades de Culebra el 4 de marzo. El alcalde admite que se reunió con Julia Kelleher. El alcalde admite que las comunidades tuvieron información de este proyecto, pero por un lado dice que son las comunidades las que traen el proyecto, pero establece que sí, que Julia Kelleher presentó el proyecto. Ahí es que no estamos claros. Otra cosa que dice el alcalde, como nosotros bien trajimos ayer, es que las fundaciones, no habla de una sola fundación, habla de varias fundaciones sin fines de lucro del municipio de Culebra, supuestamente son las que van a elaborar un plan de trabajo para ese esfuerzo de la escuela ecológica. Y que en ese plan de trabajo, en efecto, también como adelantáramos ayer, el proyecto es crear una escuela especializada en turismo. Nunca pudo establecer si vino de arriba hacia abajo o en efecto es la comunidad la que tiene el planteamiento de que esa escuela debe estar especializada en turismo. Por otro lado, además, cuando le preguntamos quiénes son los líderes de estas fundaciones, no quiso dar nombres de líderes porque dice que no quiere llamar la atención de unos líderes sobre otros. Nunca nos dijo nombre. Nosotros nos dimos a la tarea hoy de buscar quiénes son por lo menos, los que registran esas corporaciones sin fines de lucro en Culebra. Él nos mencionó 2 fundaciones. Green Culebra, Fundación Culebra,
además de la que ya habíamos hablado ayer, que es la Fundación Better for Puerto Rico, que es la fundación que dirigen Denis Rivera y su esposa, Teresa. Cuando vamos al Departamento de Estado, el Departamento de Estado tiene como incorporador de la Fundación Culebra, que hay una enmienda en el 2013, a Juan Romero Sáenz. No sabemos por qué el alcalde de Culebra no nos podía establecer ese nombre. Estamos hablando de los documentos oficiales del Departamento de Estado con relación a esas fundaciones que, según el alcalde, son las que van a preparar los planes de trabajo, proyecto estratégico, como nos dijo él, con relación a la escuela ecológica. En el caso de Green Culebra, la persona se llama Mitzi Pérez Morales. La Fundación Música no la encontramos. Él alegó que son una fundación en Culebra. No encontramos nada en el Departamento de Estado. Si el 4 de marzo Julia Kelleher fue a la comunidad escolar y a las comunidades sociales aledañas a la escuela ecológica a presentar un proyecto que, como ustedes vieron, hay fotos de ellas presentando el proyecto con todo un proyecto documentado, o sea, con toda una presentación documentada de estadísticas, etcétera. Sigue surgiendo la pregunta, ¿esto es de arriba hacia abajo o es de abajo hacia arriba, como dijo la exsecretaria Julia Kelleher? El alcalde no pudo establecer una cosa u otra, tuvo serios problemas para contestar, pero trataba de insistir que son las fundaciones sin fines de lucro los que empezaron el movimiento hacia hacer de la escuela ecológica una escuela especializada. Por otro lado, cuando le preguntamos cuál es el calendario, porque él nos dice que hay un plan estratégico, no hay calendario, esto está empezando ahora. Le preguntamos cuál es el interés entonces, hacer un calendario sobre la base de qué. Bueno, no nos dijo cuáles eran los proyectos o cuáles eran los planes, porque supuestamente está empezando. Pero aquí hay documentos, alcalde, lo confrontamos, hay documentos. Él no pudo contestar. El asunto de las corporaciones sin fines de lucro fueron todo el tiempo mencionadas por él. Todo el tiempo. Hablaba de que todo el mundo se va a sentar en la mesa. Cuando le preguntamos por los líderes, no sabe de qué líderes estamos hablando. Le preguntamos específicamente, el único proyecto de desarrollo económico que hay para Culebra es el turismo. Las otras, como mencionó la secretaria en el documento, las otras oportunidades de desarrollo económico, ¿cuáles son? No solamente nos mencionó las pescaderías. Por otro lado, le preguntamos, hablan de una sostenibilidad agrícola. En este momento en Culebra no hay fincas agrícolas. El plan de uso de terreno las eliminó. Él alega que es una de los asuntos que tienen que atender. No me queda claro. Traté de hacerle todas las preguntas posibles, no queda claro. Y para beneficio de los amigos y amigas que nos escuchan de Culebra, porque sé que están muy pendientes a la información, le hicimos la pregunta específica con relación al transporte marítimo. Mañana hay una reunión, según el alcalde Iván Solís, hay una reunión acá en la Administración de Transporte Marítimo con la directora de Transporte Marítimo, que como ustedes saben necesita un ayudante porque ella no sabe nada de transporte marítimo, Mara Pérez Torres, y con el encargado de las alianzas público-privadas, Omar Marrero. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque el alcalde nos dijo que lo que están procurando ahora es buscar otra APP para que se encargue de toda esta administración del viaje de pasajeros y el viaje de mercancía. Que su interés es que se combine el viaje de mercancías con el de pasajeros. Una APP, otra alianza público-privada, es que no puede el gobierno trabajar, la Administración de Transporte Marítimo no puede hacer eso que nos dijo incluso el alcalde, que nos mencionó, que puedan identificar los residentes bona fides de las islas municipios, porque incluye Vieques, para cobrarle una
cantidad específica diferente a lo que le cobran a los turistas. O sea, el gobierno de Puerto Rico, mire, es más layers sobre layers, como dirían los gringos, ¿verdad? Es más alianzas público-privadas para el trabajo que no pueden hacerlo de la Administración de Transporte Marítimo, la Autoridad de Puerto. Entonces hay que contratar más gente, ¿verdad? En un país en quiebra, en términos económicos. Eso fue lo que nos dijo. Importante, nos dijo el alcalde, importante que los residentes que nos escuchan de Vieques puedan hacer esa diligencia. Mañana es esa reunión. Va a estar también el alcalde de Vieques. Nos habló también el alcalde de Culebra, Solís, que se reunió ayer con el presidente de la Cámara y supuestamente tiene todo el compromiso de resolver los asuntos de la transportación, y me habló también del asunto de seguridad, porque eso fue en una reunión ayer en la Cámara de Representantes, supuestamente hablaron sobre el tema. Así que las cosas en Culebra, dos temas importantes: la transportación marítima y el asunto de Julia Kelleher. El alcalde no tiene claro de dónde sale la propuesta, se discute o no se discute con las comunidades, pero por otro lado dice que son las fundaciones sin fines de lucro cuyos líderes no conoce. Perdón, los conoce, pero no me quiso dar los nombres por aquello de que uno no fuera él a estar hablando, ellos pensaran que él estaba privilegiando a uno sobre otro. Se los vendo al costo. Yo creo que lo más interesante de la conversación con el alcalde es que se entrecortaba la comunicación o perdíamos la comunicación y que había una persona como dictándole. Cuando yo pregunté, ¿pero usted está hablando conmigo? Sí, estoy hablando con usted. Eso le puedo decir. Pero vamos a investigaciones federales en el Departamento de Educación. Como ustedes saben, en el Departamento de Educación, el gobierno de Puerto Rico, en aquel momento de Pedro Rosselló, tuvo al único secretario de Educación que ha sido convicto por 11 cargos en relación a aquello que se daba en el Departamento de Educación en aquel momento, que eran el financiamiento de campaña del Partido Nuevo Progresista, sobre todo a partir del 1996, con fondos que se le pedían a los contratistas del Departamento de Educación. Ese fue el esquema que llevó a Víctor Fajardo a cumplir 12 años de cárcel. A partir del 2002, Víctor Fajardo estuvo preso en una cárcel de Estados Unidos y en el 2013 salió. Las acusaciones a nivel del gobierno de Puerto Rico, de las jurisdicciones estatales, se dieron concurrentemente, así que aquí no cumplió. Entiendo que tiene que pagar hoy $2.500 mensuales hasta vencer los $2.1 millones que, como parte del arreglo a que llegó con la Fiscalía Federal, en aquel momento Guillermo Gil Bonar y Rebeca Kellogg, que fueron los fiscales de ese caso, tiene que llegar hasta 2.1 millones porque él se quedó con un dinero, incluso lo que iba a hacer para el pago de sus abogados, y cuando saliera tiene que restituir a razón de $2.500 mensuales. ¿Por qué es importante que hagamos este trasfondo? Porque la agencia que más dinero recibe en el gobierno de Puerto Rico de transferencias federales es el Departamento de Educación. Y parece que desde aquellos tiempos ha habido un esquema bastante claro de funcionarios, de personas allegadas al departamento, en ese quid pro quo que establecen las acusaciones federales, que se da entre un contratista que mantiene contratos con una agencia y los funcionarios. No olvidemos que Víctor Fajardo tenía debajo de su escritorio una caja fuerte. A ese nivel era esto, porque se mantenía una relación con los contratistas que llegaban a esa oficina y le daban dinero en efectivo. En el gobierno de Puerto Rico hoy hay personas trabajando que incluso han tenido que ir a gran jurados a establecer que eso era lo que pasaba, por ejemplo, en la legislatura de Puerto Rico con José Granados Navedo, cuando era representante.
Pues había gente que el legislador en aquel momento le daban la instrucción de que tenía que ir a buscar un dinero en efectivo. Eso se da, eso se dio y ha sido historia en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico a nivel de justicia y en Puerto Rico también. Esas historias las hemos visto, las hemos escuchado. Y yo tengo que decir que fui quien en el periódico El Vocero, cuando yo trabajaba en El Vocero, sacamos la información y fueron 6, 7 portadas de el caso de Víctor Fajardo, porque increíblemente en aquel momento el juez Héctor Laffitte desestimó todos los cargos después de un proceso bien difícil que se dio en sala contra los demás acusados. Algo que nunca se aclaró, pero en efecto, todos los demás acusados no cumplieron. Solamente Víctor Fajardo, quien hizo alegación. En aquel momento, el juez Laffitte levantó bandera con relación al testimonio de una persona que después cumplió 12 años. ¿Okay? Habían 10 personas más, entre ellas su cuñada, que también hizo alegación de culpa. Dicho eso, hoy, ¿qué está pasando en la jurisdicción federal con lo que posiblemente pueda convertirse en la segunda persona a nivel de la Secretaría del Departamento de Educación en ser acusada por lo menos o identificada como una persona que de alguna manera tiene una participación en eso que se da en las agencias, que es el contrato versus mi posición de consultora, contratista, como le llamemos. Esa es la gran diferencia que tiene hoy la Fiscalía Federal en Puerto Rico o en Washington con relación a Julia Kelleher. ¿Por qué? Porque Julia Kelleher es una contratista del gobierno de Puerto Rico. No es una secretaria como era Víctor Fajardo, que lo nombraron secretario, se ganaba 80, 90 mil dólares y pasó por el Consejo y Consentimiento del Senado. Esta es una contratista que supuestamente pasa por el Consejo y Consentimiento del Senado, pero como contratista de AFAF, nunca como secretaria de Gabinete Constitucional del Gobierno de Puerto Rico. ¿Y qué puede estar pasando en una investigación que apunta, según nuestras fuentes, que confirman de alguna manera que hay una investigación porque Julia Kelleher, que mantiene una corporación que se llama a sí mismo Julia Kelleher and Associates, como contratista del gobierno, secretaria, mantiene una corporación que le da servicios a diferentes entes privados y públicos en Estados Unidos sobre todo, con relación a la educación, evaluación, intervención con proyectos con fondos federales, etcétera. Esa fiscalía, aparentemente, esa fiscalía, más que la fiscalía, la agencia del Inspector General de Educación ha identificado supuestamente un contrato que se le dio a una corporación, a la corporación de Julia Kelleher, con relación a otro ente en Estados Unidos, estrictamente en Washington, y ahí hay una presunción de que puede haber habido una participación indebida de Julia Kelleher, secretaria contratista del gobierno de Puerto Rico, en aquella transacción. Muchas cosas pueden pasar ahí, en términos de si recibió dinero o no recibió dinero. La compañera Melissa Correa dice que sus fuentes le dicen que indagaron sobre las cuentas personales de la secretaria, si recibió o no recibió dinero, si parte de la información que ella tiene privilegiada como secretaria contratista del Departamento de Educación en Puerto Rico pudo interceder o inferir en ese contrato que se da en Estados Unidos. Mire, esas son las sutilezas que se dan alrededor de una figura pública, en este caso del gobierno, cuando tiene esas otras relaciones con corporaciones que pueden ser conflictivas porque es el mismo trabajo que realiza como secretaria con el sombrero de dueña de una empresa. Entonces, ayer
nosotros dijimos aquí, ¿dónde está la secretaria, la directora de ética gubernamental? ¿O no es un conflicto ético, por lo menos, que Julia Keller se quite el sombrero de secretaria lunes y el martes vaya a Culebra a manejar un proyecto que lo manejó como secretaria? ¿Quién le va a pagar a Julia Keller, aparte de los $250,000 al año que gana como consultora de ese proyecto? ¿Qué intereses económicos tiene como consultora de ese proyecto con las alegadas fundaciones que van a recibir el dinero para hacer el trabajo? Todas esas son las preguntas que yo me hago desde ayer, que salen a la luz y que todavía el gobierno de Puerto Rico, lo único que contestó hoy, nosotros lo dijimos a las 5:20 de la tarde, hacer el reclamo ético, y esta mañana el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, dijo que bueno, que no les va a temblar el pulso, pero ¿dónde quién van a ir a preguntar el asunto ético? Donde Zulma Rosario. Zulma Rosario, que fue la persona que llevó al contratista de Tus Valores Cuentan, donde el gobernador y donde la secretaria del Departamento de Educación. Calce, eso es una investigación aparte. Una investigación es lo que las autoridades federales en Washington pueden estar mirando con relación a esta intervención, si ese es el asunto, intervención indebida de Julia Keller con relación a un contrato en Washington y sus empresas, y Tus Valores Cuentan. Son dos cosas bien diferentes. Pero el elemento común entre ambas cosas puede ser la Oficina de Ética de Puerto Rico. ¿Qué dijo Zulma Rosario cuando, si alguien le dijo, le consultó antes de hoy, Julia Keller se va de aquí, pero va a quedarse en Culebra con el proyecto que le presentó a la comunidad el pasado 4 de marzo? ¿No hay un conflicto ético? Mire, la ley de ética gubernamental establece que la persona tiene que limpiarse, porque es una imagen parecida a limpiarse, de esa relación que tuvo, de ese sombrero que tuvo, 2 años. Si no, tiene que pedir una dispensa. Es que se pide una dispensa. Entonces, ahí es que empieza uno a pensar, aquí hay gato encerrado, como dice Marielsa, que está entre los internautas hoy. O sea, lo dijo con relación al alcalde de Culebra, yo lo digo con relación a esto. Ya Zulma Rosario emitió una opinión. ¿Qué piensa Zulma Rosario? La misma Zulma Rosario, que como directora de ética, además de ese conflicto de llevar allí ante el gobernador y ante Julia Keller a esta persona de el Estado de Derecho, que es un estadounidense también, la corporación que iba a dar que dio en parte, aunque se le eliminaron el contrato más tarde, el proyecto de Tus Valores Cuentan. La misma Zulma Rosario, que hace 3 o 4 años contrató en su oficina al hermano de la hoy presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Cotovive, después que había sido desaforado por un asunto ético. Lo contrató como persona a cargo de las investigaciones administrativas éticas de los servidores públicos en Puerto Rico. La misma Zulma Rosario, que fue al Tribunal Supremo a defender a esta persona porque esos son sus hermanos. Entonces, cuando estas cosas usted las pone así en blanco y negro, usted dice, ven acá, pero aquí, como diría otra internauta, ponen a los cabros a hablar la lechuga. Es que nosotros le vamos a insistir al país, o el gobierno le va a insistir al país, en que esto es un país de ley y orden, como dijo Ricardo Gerandi esta mañana. No nos va a temblar el pulso de hacer lo que tengamos que hacer, pero cuando uno tiene toda la prueba ante sí, es todo lo contrario. Es que los amigos se quedan, es que de un día para otro salen de un sombrero y se meten en el otro y no hay responsabilidad. O sea, realmente ahí es donde uno sigue cuestionando y cuestionándose si lo que está ocurriendo en Puerto Rico es que el ejemplo que se supone de la clase política o el gobierno de Puerto Rico
es todo lo contrario. Es eso que pide, y yo lo posiciono en la imagen del padre, porque aquí les gusta hablar mucho del padre, porque casi nunca incluyen a la madre, el padre que tiene que dar el ejemplo. Es que no se supone que es el gobierno el que dé el ejemplo. No sé, lo dejo con eso, pero vamos a los comentarios. Es increíble, dice Susi. Susi, tienes que darle seguimiento, porque yo creo que el asunto de Culebra, y yo sé que tú eres una comerciante responsable de Culebra, si ustedes no están encima de las autoridades, esto se puede complicar y puede llegar a mayores. Ricardo dice, Zulma es una politiquera de mala hazaña. Esos son los motes que se llaman, que se ganan por hacer las cosas que dicen. Mari Burgos, estás diciendo algo que no sé si lo puedo repetir. Ética in the eye of the beholder. Es parte de lo que nosotros nos cuestionamos. La Oficina de Ética Gubernamental, que no es una oficina de viejo desarrollo en el gobierno de Puerto Rico, es una oficina que tiene una construcción reciente de los últimos 20 años quizás, tuvo en un momento dado una participación enérgica en todo lo que tenía que ver con el desarrollo de los servidores públicos, y había una participación brutal de sus directivos. Tengo que decir que cuando sale una cámara de directivos y llega Zulma Rosario, esto se complica, y se complica incluso porque Zulma Rosario, no olvidemos que es muy vocal. O sea, Zulma Rosario ha ido a defender la contratación de esa empresa de Estados Unidos a programas de televisión donde los políticos entrevistan. Yo no he pedido entrevistas todavía, pero es una de las entrevistas que voy a pedir, y voy a insistir. Volví a pedirle entrevista a la fiscal Rosemilia Rodríguez. Al día de hoy no me han contestado, pero voy a insistir porque yo creo que es importante. ¿A qué ente federal le corresponde investigar la Oficina de Ética de Puerto Rico? Eso quisiera saber yo. Porque últimamente, y aquí vamos a entrar un poco en el asunto de Trump, y Trump ha dicho en 2 o 3 ocasiones que los políticos de Puerto Rico o el gobierno de Puerto Rico no administra bien los fondos y que se los roban. Pues yo tengo una pregunta para Trump, pero no se supone que el ente jurídico, el ente del Departamento de Justicia de Estados Unidos viene a investigar en Puerto Rico incluso la corrupción. O sea, últimamente lo único que dicen cuando uno los entrevista es la gente que tenga información que venga. Es como si no tuvieran agentes para investigar, como si ya no hubiera una participación activa de los tax forces del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, porque el FBI, la fiscal Rodríguez los otros días dijo lo mismo en un caso de Juana Díaz. Así que no entiendo, pero bueno, eso está por ahí. Lourdes dice, y como fastidian a los servidores públicos con seminarios tontos. Lourdes, me dicen que las películas son de horror. Pues sí, esto es lo que pasa todo el tiempo. Entonces uno se cuestiona, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuál es el plan? A mí me encanta porque esa palabra está bien de moda en esta administración. ¿Cuál es el plan? Pues no sabemos cuál es el plan. Los comentarios de ustedes, entre otros, bueno, por ahí está Irmita, que no deja de estar con nosotros siempre presente. Recuerde que parte de lo que queremos hacer en Bonita Radio es traerle el contexto y el análisis de las noticias y la información, además de lo que ocurre, cuáles son los trasfondos necesarios para que usted pueda entender lo que está ocurriendo. Anoche Trump lo volvió a decir de manera contundente. En efecto, eso es de lo que estamos hablando. Pues entonces yo le vuelvo a preguntar de manera contundente, y es lo que quisiera que la fiscal Rodríguez me contestara. Pero no se supone que para eso ustedes están en Puerto Rico. No se supone que ustedes no confían incluso en la justicia de Puerto Rico. Esa es otra entrevista que vamos a pedir pronto. Una entrevista con la secretaria de Justicia, a ver si nos las da, porque en un momento dado nos iba a dar una entrevista y ya no nos contesta las llamadas. Esto es parte del plan, de la estrategia para convertir a Puerto Rico en un estado. Es la misma estrategia que hicieron en Hawái. Pero ven acá, Marilú, pero no se supone que nos quieran. Yo nunca he pedido la estadidad y la voy a pedir, pero Jago se pasa diciendo
Jennifer González, la comisionada, que va a venir la estadidad. Creo que le faltan 85 días, 83 días. Así que no sé de quién es el plan. Yo creo que el plan es definitivamente, o es el deseo del gobierno de Puerto Rico para que eso ocurra. Pero no estoy tan segura que eso encuentra eco en Estados Unidos. Yo siempre miro el asunto de los comentarios de los que entienden que Puerto Rico debe ser Estado de Estados Unidos, en el caso de los congresistas, siempre ocurre en años de elecciones, porque lo único que quieren es el voto de los puertorriqueños. Pasan dos cosas, que vienen a buscar el voto y también vienen a buscar los chavitos. Ahí está mucho de lo que pasa en Puerto Rico cuando se acercan las elecciones. El saludo para todos, como siempre. La diáspora está presente. Doris Pagán, siempre desde Florida. Belén, como siempre, desde aquí. Ángel Colón, agradecida que estés por ahí. María Cruz, Erika Mulcay, ese es la gente de Rincón. Importante que siempre estén por ahí. Y obviamente Dacha de Cabo Rojo. Está todo el mundo. Nos tenemos que ir. Son las 5:31. Me fui por un minuto. Lo más importante, vaya a Bonita Radio en Facebook, en YouTube. Vaya, para de contar, suscríbase. Suscríbase porque lo que queremos hacer aquí es análisis periodístico. Es traer información contextualizada, la historia esa que no va a tener en ningún sitio. Aquí, en un multimedio como Bonita Radio, va a poder tener contacto. Mañana tenemos un programa, como siempre, hoy el punto eres tú, los jueves. El políglota no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar en algún momento por celular. Y además de eso vamos a tener un invitado, Manuel Ernesto Rivera, y lo voy a emplazar aquí, no falles, mañana tienes que estar aquí como siempre a las 5 de la tarde. Mañana nos vamos a reír un poco, mañana vamos a traer historias en serio, como siempre, y en broma. Vaya a bonitasradio.net, si le parece, done para poder seguir haciendo periodismo de calidad. Éxito, nos vemos mañana a las 5 de la tarde.